cómo Dios usa la oración para sanar. Hay dolores que no gritan, pero desgastan, no son visibles, no dejan marcas en la piel, no aparecen en un examen médico, pero siguen ahí, insistentes, silenciosos y profundos. A veces ni siquiera sabes qué nombre ponerles. Solo sientes que algo dentro de ti está cansado, como si una parte de tu alma hubiera estado cargando más de lo que puedes soportar. Y en ese punto exacto, donde ni tú sabes explicar qué te pasa, la oración se convierte en el único lenguaje capaz de tocar lo que las palabras no alcanzan. No estás aquí porque buscabas una explicación lógica. Estás aquí porque tu alma pidió un respiro, porque hay algo dentro de ti que lleva demasiado tiempo intentando ser fuerte, demasiado tiempo empujando hacia adelante sin detenerse a sentir, sin permitir que lo que duele sea dicho, mirado, escuchado. La vida moderna te pide que avances, que produzcas, que sonrías, que aparentes que todo está bajo control, pero tu interior sabe cuando algo necesita ser sanado y te lo recuerda en forma de ansiedad, de tristeza sin causa aparente, de pensamientos que regresan cuando menos los esperas. Dios no ignora ese dolor silencioso, no lo minimiza, no lo juzga, no lo compara con el de nadie más. Él lo ve con una claridad que tú mismo no tienes. Lo reconoce, lo comprende y lo llama por su nombre, incluso cuando tú no puedes hacerlo. Y es a través de la oración donde Él comienza a exponer suavemente lo que te ha estado afectando. No para avergonzarte, sino para liberarte. No para remover heridas sin propósito, sino para mostrarte que nada sanará mientras permanezca escondido. La oración no es un ritual ni un deber religioso. Es un espacio donde Dios te permite bajar la guardia sin sentirte débil. Un espacio donde tu alma deja de actuar y empieza a hablar, donde tus máscaras pierden fuerza y tu verdad encuentra voz. Quizá hoy llegaste aquí sin saber exactamente qué necesitas. Tal vez solo sabías que no podías seguir cargando esto solo. Y esa honestidad es el inicio de toda sanación profunda. Lo que duele sin nombre también se sana sin ruido. Dios no comienza su obra gritándote lo que debes corregir, sino iluminando áreas de tu interior que habías dejado en penumbra. Áreas que protegiste por miedo a volver a sentir lo que te lastimó. Áreas donde guardaste recuerdos que ya no sabes cómo ordenar. Áreas donde la soledad se instaló sin permiso. La oración abre ese espacio interior como una lámpara encendida en un cuarto que pensabas cerrado para siempre. Por eso este momento importa. Aquí no vamos a huir del dolor, no vamos a ignorarlo, no vamos a empujarlo hacia un rincón. Hoy vamos a escucharlo junto a Dios. Vamos a permitir que Él revele lo que necesita ser sanado a su ritmo, con su ternura, con su precisión, porque cuando Dios toca un dolor, ese dolor deja de gobernar tu vida. Cuando Dios entra en un recuerdo, ese recuerdo deja de dictar tu presente. Cuando Dios ilumina una herida, esa herida comienza a transformarse en aprendizaje. Si estás aquí, es porque estás listo para ese proceso, no para entenderlo todo, sino para abrir espacio. No para tener todas las respuestas, sino para permitir que Dios te muestre lo que tu alma ya no puede seguir escondiendo. Lo que Dios va a hacer en ti hoy no viene de afuera, viene de adentro. Y lo que viene del interior tiene el poder de cambiarlo todo. El lugar interior donde Dios te encuentra. Hay lugares dentro de ti a los que nadie más ha entrado. Espacios que no compartes en conversaciones, que no muestras ni siquiera a las personas más cercanas. Esos rincones donde guardaste lo que te dolió, lo que no entendiste, lo que cargaste solo porque no sabías qué más hacer. A veces esos lugares se vuelven tan familiares que crees que forman parte de tu identidad,
cuando en realidad son solo habitaciones cerradas que necesitan luz. Y es precisamente ahí donde Dios decide encontrarte, no en tus palabras correctas, no en tu comportamiento perfecto, sino en ese punto donde tu alma se sincera sin pretensiones. La oración es la llave que abre ese espacio interior. No porque seas experto orando, sino porque cuando oras, tu alma deja de correr y empieza a revelarse. Dios no espera que llegues ordenado. Él entra en el desorden mismo. Entra en tus pensamientos más confusos, en tus emociones más antiguas, en tus silencios más pesados. Entra sin pedir permiso, porque sabe que hay heridas que no se sanan desde la superficie. Las mira con la delicadeza de quien conoce cada historia detrás de cada dolor y sabe que lo que escondiste no fue por maldad, sino por supervivencia emocional. Hay recuerdos que archivaste en un rincón porque no sabías cómo enfrentarlos, momentos que no volviste a mencionar para no sentir otra vez ese nudo en el pecho, palabras que nunca dijiste por miedo a romperte. La oración abre esas gavetas internas una por una, no de golpe, no con brusquedad, sino con la precisión de quien está sanando una fractura espiritual. Te permite observar tu interior sin condena, como si Dios te dijera, aquí está esto que guardaste, míralo conmigo, no para revivir el dolor, sino para liberarlo. A veces creemos que Dios nos habla desde el cielo, distante, solemne, inaccesible. Pero el lugar donde Dios te encuentra no está arriba, está dentro. No está en un templo espectacular, está en esa parte de ti que evitaste por años, ahí donde no supiste pedir ayuda, donde te sentiste insuficiente, donde tu valor se quebró sin que nadie lo notara. Dios no se escandaliza de tu fragilidad, la honra. Porque precisamente ahí puede mostrar una clase de fortaleza que no tiene competencia. Cuando permites que Dios entre en ese lugar interior, descubres algo inesperado. No te juzga por lo que ve, te acompaña en lo que ve. No te exige olvidar de inmediato, te invita a entender. No te pide que seas fuerte para merecer sanación, te pide que seas honesto para recibirla, y esa honestidad abre el primer camino hacia la libertad emocional. Dejas de esconder lo que duele y comienzas a exponerlo a la única presencia capaz de transformarlo sin destruirte. En ese espacio interior también se revelan cosas que jamás pensaste que influían tanto en tu presente. Miedos que se disfrazaban de decisiones prudentes, inseguridades que se camuflaban como lógica, recuerdos que seguían afectando tu autoestima sin que lo supieras. Dios ilumina todo eso no para hacerte sentir incapaz, sino para mostrarte por qué te has sentido así durante tanto tiempo. La luz no lastima, pero confronta. La luz no acusa, pero revela la ruta de salida. La oración no es una huida, es un acceso. Acceso a una profundidad que normalmente no visitas. Acceso a capas emocionales que llevas acumulando desde hace años. Acceso al punto exacto donde comienza la sanación real. Porque Dios no sana desde afuera hacia adentro, sana desde adentro hacia afuera. Y para sanar desde adentro, primero necesita encontrarte en ese espacio donde guardaste aquello que todavía pesa. Mientras sigues escuchando esta oración, permite que Dios se mueva en ese lugar. No forces nada, no escondas nada. Solo permite que Él esté ahí contigo. Porque cuando ese cuarto interior se ilumina, algo comienza a revelarse. No será rápido, pero será real. No será cómodo, pero será restaurador. Ese es el lugar donde la sanación inicia, donde la verdad se encuentra con la gracia y donde tu historia empieza a escribirse con una tinta distinta. Aquí es donde Dios te ve, te comprende y te empieza a reparar desde la raíz. El dolor que habla, identificar sin temer. Hay dolores que no desaparecen porque nunca fueron escuchados, no porque sean invencibles,
sino porque intentaste callarlos antes de entenderlos. El ser humano tiene la costumbre de tratar su dolor como si fuera un enemigo, como si cada emoción incómoda significara debilidad, como si sentir intensamente fuera una señal de falta de fe. Pero Dios no trabaja desde esa lógica. Él sabe que el dolor no siempre es un adversario. A veces es un mensajero que trae una verdad que has intentado aplazar por demasiado tiempo. Tu alma habla a través del dolor cuando no encuentra otro lenguaje. Te habla en forma de ansiedad cuando algo dentro de ti no ha sido resuelto. Te habla en forma de tristeza cuando una parte de tu historia quedó inconclusa. Te habla en forma de cansancio cuando llevas cargando funciones emocionales que nunca te correspondieron. Y mientras ignoras ese mensaje, el peso crece. Por eso la oración no llega solo para consolar, llega para traducir, para transformar ese dolor en una revelación que puedas entender sin temer. Cuando oras, Dios no te pide que escondas lo que te duele, te pide que lo expongas, no para exhibirlo, sino para interpretarlo. El dolor revela lo que las palabras no se atreven a decir. Revela el lugar donde tu confianza se quebró, donde tu autoestima se debilitó, donde tu corazón se volvió más frágil de lo que admitías. La oración se convierte en una conversación profunda donde Dios te muestra que tu dolor no está en tu contra, está llamando tu atención. Hay heridas que no cerraron, porque ibas demasiado rápido para detenerte a mirarlas. Dijiste que ya no importaban, pero todavía condicionan tu manera de amar, de confiar, de avanzar. Otras heridas nunca las nombraste por vergüenza, por miedo a que admitirlas te debilitara más. Dios usa la oración para detenerte frente a esas heridas con una delicadeza que jamás recibirías del mundo. Te dice: aquí está lo que te dolió. No lo ignores, entiéndelo conmigo. Porque cuando entiendes el origen, el impacto pierde fuerza. Identificar el dolor no te hace frágil, te hace libre. Te permite mirar sin miedo lo que antes evitabas. Te permite reconocer que debajo de tu frustración hay una tristeza no atendida. Que debajo de tu enojo hay un miedo no enfrentado, que debajo de tu ansiedad hay una herida que pide ser sanada con paciencia espiritual. Dios te guía en esa identificación sin que te sientas desbordado. Él mide tu capacidad. Te muestra solo lo que estás listo para procesar ahora, porque la sanación divina, nunca violenta, acompaña. La parte más difícil de este proceso es admitir que hay dolores que te moldearon más de lo que imaginabas, que influyeron en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de reaccionar. Y para llegar ahí necesitas valentía, no una valentía ruidosa, sino una valentía honesta, esa que permite decir: esto me dolió, aunque no sepa cómo nombrarlo. Esa que permite reconocer: llevo años cargando algo que jamás dije en voz alta. Esa que deja de pelear contra el dolor y comienza a escucharlo. Dios no permite que hables con el dolor desde la condena. Te invita a hablar con él desde la comprensión. Y en ese diálogo algo empieza a cambiar. Lo que antes te intimidaba comienza a perder su dominio. Lo que antes ocultabas empieza a liberarse. Porque lo que se trae a la luz deja de crecer en la oscuridad. Lo que se nombra deja de gobernar en silencio. Lo que se expone deja de sabotear tu paz. La oración también te muestra que no todo lo que duele es un trauma. A veces lo que duele es un llamado a replantear una relación, a poner límites, a dejar un ciclo que ya se terminó, a admitir que necesitas descanso, a reconocer que no has estado bien por dentro, aunque aparentabas estabilidad. El dolor señala el área donde Dios quiere trabajar, y cuando lo ves así, identificas sin miedo. Porque ya no observas el dolor como un castigo, sino como una brújula. Mientras escuchas estas palabras, quizá algo en tu interior empieza a moverse. Tal vez recuerdas un momento que nunca procesaste. Tal vez
Identificas un sentimiento que ignoraste por años. Tal vez reconoces un cansancio que no sabías cómo explicar. Permite que Dios esté contigo en ese descubrimiento. No huyas, no juzgues, no te anticipes, solo observa junto a Él. Porque cuando lo que te dolía comienza a hablar y tú lo escuchas con Dios, ese dolor pierde su poder para dañarte y empieza a revelar su propósito. Así inicia la sanación verdadera, identificando sin temer, escuchando sin huir, reconociendo sin sentirte solo. Y cuando ese reconocimiento ocurre, lo que sigue se transforma por completo. Cuando Dios rompe el silencio interno, hay silencios que no nacen de la paz. Son silencios que se formaron con el tiempo, capa sobre capa, hasta convertirse en una pared emocional. Silencios que se crearon cuando elegiste callar para no incomodar, cuando tragaste lágrimas para no mostrar vulnerabilidad, cuando fingiste que estabas bien para no preocupar a nadie. Ese silencio no es calmado ni suave, es pesado, es denso, es un silencio que grita por dentro, aunque por fuera no se escuche nada. Y en ese silencio acumulado es donde Dios decide intervenir. El silencio interno no aparece de un día para otro. Se forma cuando guardas palabras que necesitaban salir, cuando evitas conversaciones que te daban miedo, cuando eliges quedarte fuerte frente a otros, aún sabiendo que esa fortaleza era una máscara para protegerte. Ese silencio con el tiempo se vuelve un refugio falso. Te convence de que si no hablas, no duele, que si no recuerdas, no afecta, que si no sientes, no pasa nada. Pero es mentira. Todo lo que callas sigue viviendo dentro de ti. Todo lo que escondes sigue exigiendo espacio, y la vida se vuelve más pesada porque cargas con lo que nunca permitiste liberar. Dios conoce ese silencio, no lo juzga, no lo ridiculiza, no lo acelera. Él se acerca con una paciencia que desarma, se acerca como quien toca una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. No irrumpe, llama, y cuando llamas en oración, esa puerta que tanto te costó cerrar comienza a abrirse con la misma suavidad con que Dios toca tu alma. Él no entra para revolver tus heridas, entra para hacer algo que nadie más puede hacer, romper el silencio sin romperte a ti. Cuando Dios rompe el silencio interno, no lo hace con ruido. No necesitas gritar para ser escuchado por Él. No necesitas explicar cada detalle. Dios entiende incluso las oraciones que no se pronuncian, las oraciones que se quedan en el pecho, las que se expresan en un suspiro, las que nacen en un pensamiento que aparece y desaparece. Él sabe leer todo eso. Y cuando tú lo permites, Él comienza a liberar lo que estaba atrapado ahí. A veces el silencio se rompe en forma de lágrimas que no sabías que aún te quedaban. Lágrimas que no son de debilidad, sino de alivio. Otras veces se rompe en forma de palabras que nunca habías dicho y que por primera vez no te asustan. A veces se rompe en una claridad repentina, como si Dios encendiera una luz sobre algo que siempre estuvo frente a ti, pero no habías podido ver. Y otras veces se rompe en una paz tan profunda que te preguntas cómo algo tan simple puede sentirse tan diferente. Cuando Dios rompe el silencio, no te expone, te libera. Te muestra que no naciste para vivir callando todo lo que te afecta. Te recuerda que no necesitas cargar solo con lo que te duele. Te enseña que la verdadera madurez no es guardar todo por dentro, sino permitir que Él transforme lo que te duele. Tú no fuiste creado para la represión emocional. Fuiste creado para una libertad que solo nace cuando lo que callaste encuentra voz ante Dios. Hay cosas que no te atreviste a decir porque no sabías si alguien podría comprenderlas. Dios no solo las comprende, las acompaña. Hay cosas que no mencionaste por miedo a parecer débil.
Dios no se escandaliza de tu fragilidad. Hay recuerdos que nunca verbalizaste porque te lastimaban. Dios no quiere que los revivas para dañarte, sino para sanarte. Él no quiere que vuelvas a sentir el dolor, quiere que deje de gobernarte. Romper el silencio interno también significa enfrentar verdades que evitaste. Ver lo que ignoraste, aceptar lo que fingiste superar. Pero cuando lo haces con Dios, esa verdad no te hiere, te ordena, te da dirección, te devuelve claridad, te prepara para lo que viene. Él no solo quiere liberar lo que escondiste, quiere construir algo nuevo en ese mismo lugar. Mientras escuchas esta oración, quizás notes que algo dentro de ti comienza a abrirse. Tal vez sientes un temblor emocional, como si una parte de ti estuviera despertando después de años. No tengas miedo. Ese es Dios moviéndose en tu interior. Ese es el silencio rompiéndose de manera divina. Ese es el inicio de una sanación que no será superficial, será profunda y transformadora. Y cuando ese silencio se rompe, algo en tu alma recupera vida. La oración se vuelve más honesta, las emociones se vuelven más claras, el peso se vuelve más ligero, porque ya no estás huyendo de lo que guardaste. Estás permitiendo que Dios lo ilumine y lo transforme, y ese es el punto donde la sanación empieza a volverse inevitable. Dios sana de adentro hacia afuera, no a la inversa. La mayoría de las personas intenta sanar desde afuera. Creen que si cambian las circunstancias, si consiguen lo que buscan, si resuelven sus pendientes o si se alejan de lo que les duele, entonces la paz llegará sola. Pero la historia humana demuestra lo contrario. No importa cuánto cambias tu entorno. Si tu interior sigue herido, todo lo de afuera termina reflejando esa herida. Por eso Dios no empieza su obra en la superficie. Empieza en la raíz. No trata tus síntomas, trata tu origen. No reorganiza tu vida externa sin antes reconstruir la interna. Y esa es la razón por la que su sanación no es superficial, es profunda, precisa y completamente transformadora. Sanar desde adentro hacia afuera significa que Dios va directo a lo que realmente te está afectando, aunque tú no lo reconozcas todavía. Va a ese pensamiento que sembró inseguridad. Va a esa experiencia que marcó tu manera de ver la vida. Va a esa palabra que te hirió más de lo que admitiste. Va a ese momento donde dejaste de confiar en ti. Va al punto exacto donde te quebraste y comenzaste a fingir que estabas bien. Él no se queda en lo aparente, Él entra en lo esencial. Por eso, su obra no empieza cuando todo se arregla. Empieza cuando tú te permites sentir, cuando dejas de huir, cuando reconoces que tu interior necesita cuidado. La mayoría de las personas quiere resultados inmediatos, pero Dios trabaja a un ritmo distinto. Él no cambia tu exterior para que ignores tu interior. Él transforma tu interior para que tengas la fuerza de cambiar tu exterior cuando sea necesario. La sanación divina no es evasión, es restauración. Hay pensamientos que has normalizado y que Dios quiere corregir. Pensamientos como no valgo suficiente, siempre será así, nadie me entiende, no soy capaz. Esas frases se instalan como raíces profundas que afectan tus decisiones, tu manera de amar, tu forma de confiar. Dios desentierra esas raíces porque sabe que, mientras sigan ahí, nada afuera tendrá verdadero equilibrio. Y cuando Él toca esas raíces, no lo hace para exponerte, sino para reconstruirte desde un lugar más sólido y sano. Sanar desde adentro también implica enfrentar emociones que evitaste. La frustración que te acompaña desde hace años, la tristeza que aparece sin explicación, el enojo que surge cuando menos lo esperas, el miedo que condiciona tus pasos. Nada de eso desaparece ignorándolo. Dios te invita a mirar cada una de esas emociones con Él, a entender de dónde vienen, a reconocer qué señales contienen
Él no censura tus emociones, las redime, les da sentido, les da un lugar adecuado en tu historia. Cuando Dios sana desde adentro, no cambia solo cómo te sientes, cambia cómo interpretas la vida, cambia tu narrativa interna, cambia la forma en la que te hablas a ti mismo, cambia la manera en la que te relacionas, cambia tu forma de enfrentar desafíos, cambia tus reacciones, cambia tu perspectiva. Es un cambio silencioso al principio, pero contundente con el tiempo, porque todo lo que se transforma en el interior inevitablemente se refleja en el exterior. Hay un punto en este proceso donde te das cuenta de algo que nunca habías considerado. No era tu entorno lo que te estaba lastimando, era la herida dentro de ti interpretando el entorno. No era la situación la que te robaba la paz, era la memoria dolorosa asociada a esa situación. No era la persona la que te hacía daño, era la vulnerabilidad no sanada que esa persona activaba. Y cuando Dios toca esas áreas internas, el mundo externo empieza a perder la capacidad de desestabilizarte. Dios también sana la raíz emocional que te ha limitado en tu propósito. Sana la vergüenza que te hizo esconder tu verdadero valor. Sana el miedo que paralizó tus decisiones. Sana la culpa que distorsionó tu identidad. Sana la comparación que apagó tu confianza. Sana el autosabotaje que surgió de antiguas heridas. Y cuando esa raíz se transforma, la vida entera comienza a ordenarse de una manera que no se puede fingir ni fabricar. Es posible que lleves mucho tiempo esperando que algo cambie afuera. Pero Dios te está mostrando que el milagro real ocurre adentro, ahí donde nadie ve. Ahí donde tú mismo tienes miedo de entrar, ahí donde necesitas más luz que argumentos. Cuando Él toca ese lugar profundo, una restauración invisible empieza a expandirse hacia cada área de tu vida. Y aunque no sea inmediata, es irreversible. Y aquí, en este momento, en esta oración, Dios ya está entrando en esa raíz. Ya está moviendo lo que parecía inmóvil. Ya está aflojando lo que parecía atado. Ya está comenzando la obra que cambiará la forma en la que vives, sientes y avanzas. Este es el punto exacto donde su sanación se vuelve personal, real y transformadora. La entrega que libera, rendir lo que no pudiste sanar solo. Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de algo que no siempre quiere admitir. Por más que lo intentaste, por más que hablaste, por más que analizaste, por más que cambiaste hábitos o buscaste distracciones, hay heridas que simplemente no sanan por esfuerzo propio. No es falta de capacidad, no es falta de fe, no es falta de voluntad. Es que hay áreas del alma que no fueron diseñadas para ser resueltas solo con inteligencia humana. Son zonas profundamente espirituales, donde solo Dios puede entrar sin dañarte y solo Él puede restaurarte sin fragmentarte. La entrega es ese acto difícil, casi contraintuitivo, donde reconoces que ya no puedes seguir llevando este peso en tu propio pecho. Es un reconocimiento honesto que no te disminuye, te libera. Uno aprende desde pequeño a sostener, a aguantar, a resistir. Pero hay batallas internas que no se ganan resistiendo, sino rindiendo. Rindiendo aquello que se volvió más grande que tus fuerzas. Rindiendo lo que te está quitando vida. Rindiendo lo que intentaste controlar sin éxito. Y rindiéndolo no al vacío, sino a un Dios que sabe exactamente qué hacer con lo que tú no pudiste manejar. Rendir no significa perder, significa dejar de pelear solo. Significa entender que hay heridas que ya no necesitan otro intento tuyo, sino una intervención divina. Dios no te pide que sueltes para dejarte sin nada. Te pide que sueltes porque Él no puede llenar las manos que siguen aferradas a lo que les hace daño. Y aunque ese acto de entrega se siente como soltar un trozo de tu historia, en realidad es el comienzo de una nueva versión de ti mismo,
una versión más ligera, más sincera y más abierta a lo que Dios quiere construir. La entrega también implica valentía, porque abrir el corazón delante de Dios no es fácil cuando llevas años protegiéndolo. Implica reconocer que hay cosas que no fueron resueltas, que hay dolores que aún laten, que hay recuerdos que todavía te afectan. Implica decir con humildad: llegué a mi límite, y ese límite no me avergüenza, me humaniza. Y es precisamente en ese límite donde la sanación se vuelve posible. Ahí es donde Dios toma lo que tú no pudiste sostener y lo transforma sin romperte. Hay peso que no era tuyo, peso emocional heredado, peso de expectativas ajenas, peso de historias que no elegiste, peso de culpas que nunca te correspondieron. Has cargado cosas que no naciste para cargar y en el fondo lo sabes. La entrega te invita a reconocerlo, a dejar que Dios retire de tu alma aquello que no debería seguir ahí. Él no te fuerza a soltar, te invita, te guía, te acompaña, y mientras entregas, Él sostiene lo que tú ya no podías sostener. En este momento de oración, piensa en lo que te está drenando energía. Puede ser un recuerdo que siempre vuelve, una persona que dejó una marca profunda, un miedo que no logras explicar, un sentimiento de insuficiencia que te acompaña desde la infancia, un duelo no resuelto, un fracaso que aún pesa, una culpa que no se ha ido. Eso que reconoces ahora es precisamente lo que Dios te está pidiendo entregar, no para olvidarlo, sino para sanarlo, no para ignorarlo, sino para transformarlo, no para que desaparezca tu historia, sino para que deje de dictar tu futuro. Cuando entregas lo que no pudiste sanar solo, algo increíble ocurre. El alma respira, la mente se calma, el corazón deja de pelear. Hay una paz que no viene de resultados visibles, sino de la certeza de que ya no estás luchando con tus propias fuerzas, de que Dios tomó ese peso no para cargarlo contigo, sino para liberarte de él. Este es el tipo de rendición que no derrota, eleva, que no debilita, fortalece, que no confunde, ilumina. Y es aquí, justo en este punto, donde la oración se convierte en un acto profundamente transformador. Porque en el momento en que lo entregas, deja de pertenecer a tu dolor y pasa a pertenecer a la obra de Dios. Y todo lo que entra en la obra de Dios inevitablemente cambia. El momento de intercambio. Dios toma, Dios devuelve. Hay un instante dentro de la sanación espiritual que pocas veces se menciona, pero que transforma todo el proceso. Es el momento en que Dios no solo recibe lo que le entregas, sino que coloca algo nuevo en su lugar. La entrega abre el espacio, pero el intercambio lo llena. Dios no permite que tu alma quede vacía. Él toma lo que te pesa, pero nunca te deja sin algo que te sostenga. El intercambio divino es esa operación silenciosa en la que lo que antes te drenaba es reemplazado por algo que te fortalece, te ordena y te vuelve a la vida. Cuando entregas tu dolor, Dios no solo lo recoge, lo transforma. No se limita a quitarte el peso, sino que introduce una paz que no nace de la lógica. Una paz que llega sin permiso previo, que entra sin pedir explicación y que se instala donde antes había tormenta. Esa paz no es emocional, es espiritual. No depende de estados de ánimo, depende de la presencia de Dios llenando el lugar donde antes te sentías roto. Cuando esa paz entra, algo en tu interior reconoce que la sanación ya comenzó y el intercambio no termina en paz. Dios toma tu miedo y devuelve claridad. Toma tu confusión y devuelve dirección. Toma tu vergüenza y devuelve identidad. Toma tu cansancio y devuelve fuerza. Toma tu silencio y devuelve voz. Cada cosa que le entregas tiene un equivalente divino. Nada se pierde. Nada queda en el infinito. Todo tiene propósito. Lo que tú sueltas, Él llena. Lo que tú vacías, Él reconstruye.
Lo que tú lloras, Él lo transforma en sabiduría y crecimiento. Hay una profundidad en este intercambio que toca áreas que tú ni siquiera sabías que necesitaban ser tocadas. Dios no espera a que estés listo para entenderlo todo. Él opera mientras tú simplemente te dispones. Opera mientras respiras. Opera mientras escuchas. Opera mientras piensas que nada está pasando. La sanación divina no siempre se siente en el momento. A veces se revela después, cuando notas que reaccionaste diferente, que descansaste mejor, que tus pensamientos tienen otra dirección, que una culpa dejó de atormentarte sin que sepas en qué instante se quebró. Este intercambio también revela algo muy importante. Dios no solo quiere quitarte el dolor, quiere devolverte lo que ese dolor se llevó. Quiere devolverte la alegría que perdiste por miedo a ilusionarte otra vez. Quiere devolverte la esperanza que enterraste cuando la vida no salió como esperabas. Quiere devolverte la confianza que dejaste en manos equivocadas. Quiere devolverte la dignidad que cediste en relaciones dañinas. Quiere devolverte esa parte de ti que creíste perdida para siempre. Hay dolores que no solo lastiman, sino que roban. Roban visión, roban energía, roban seguridad, roban propósito, roban paz. Por eso Dios no se limita a sanar, Él restaura. Y restaurar es mucho más profundo que curar. Sanar detiene el daño, restaurar devuelve lo que el daño arrebató. Y eso es lo que ocurre en el intercambio divino. Dios no solo toma tu herida, toma también las consecuencias emocionales que esa herida dejó a lo largo de los años. Y te devuelve algo que no es una versión modificada de tu viejo corazón, sino una versión renovada. Este momento también te confronta con un principio espiritual poderoso. Cuando Dios te devuelve algo, jamás lo hace en la misma medida. Lo hace en abundancia. Si entregas la carga, Él devuelve descanso. Si entregas la duda, devuelve fe. Si entregas la sombra de un pasado doloroso, devuelve una luz que ilumina tu presente y te prepara para el futuro. Nada que entra en manos de Dios regresa igual. Todo vuelve transformado. Mientras escuchas estas palabras, es posible que tu interior esté viviendo ese intercambio sin que aún lo puedas describir. Tal vez sientes un alivio sin explicación. Tal vez notas una calma que no habías experimentado hace tiempo. Tal vez aparece un pensamiento nuevo que te da perspectiva. Tal vez simplemente te das cuenta de que hay una parte de tu corazón que ya no carga lo mismo que al inicio de esta oración. Ese es el movimiento de Dios tomando, transformando y devolviendo. Y aquí, cuando empiezas a recibir lo que Él te da, la sanación deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. Ya no solo entiendes que Dios sana, empiezas a vivirlo. Y ese es el punto donde tu historia comienza a tomar un rumbo distinto. Porque lo que Dios entrega no solo restaura lo sucedido, también fortalece lo que viene. Y lo que Él coloca dentro de ti ahora será la base para lo que estás por construir. Caminar sanado. La oración como hábito transformador. La sanación no termina en el momento en que Dios toca una herida. Ese es apenas el inicio. La verdadera transformación sucede cuando decides caminar desde lo que Dios hizo y no desde lo que te hirió. Porque una cosa es ser sanado por un instante y otra muy distinta es vivir desde la identidad de alguien que ha sido restaurado. Caminar sanado no es ignorar lo que te pasó, es caminar sabiendo que lo que te pasó ya no determina tu paso. Y en ese camino, la oración deja de ser un auxilio ocasional para convertirse en un hábito capaz de sostener tu paz, tu claridad y tu fortaleza interior. La oración transforma lo que haces cuando nadie te ve. Transforma tu diálogo interno, transforma tus interpretaciones, transforma tus reacciones. Te enseña a no volver automáticamente al viejo patrón del miedo, la culpa o el autosabotaje. Te invita a detenerte antes de actuar desde una herida.
Te permite respirar antes de ceder ante un pensamiento que ya no te define. La sanación se vuelve estilo de vida cuando la oración se convierte en ese puente constante entre lo que sientes y lo que Dios te recuerda que eres. No caminas sanado porque ya no sientes nada. Caminas sanado porque ahora sabes qué hacer cuando sientes. Sabes cómo entregarlo, cómo procesarlo, cómo no permitir que lo que un día te lastimó vuelva a moldear tu presente. Antes reaccionabas desde la herida, ahora respondes desde la claridad. Antes tratabas de sobrevivir, ahora aprendes a avanzar. Antes tu pasado hablaba más fuerte que tu propósito, ahora tu propósito empieza a tomar la voz principal. Y todo eso no ocurre por casualidad, ocurre porque la oración mantiene abierto el espacio interior donde Dios te sigue trabajando día a día. La vida no deja de presentar desafíos solo porque Dios te sanó. La diferencia es que ahora ya no enfrentas esos desafíos con el corazón fragmentado. Ahora los enfrentas desde un interior reconstruido. Y esa reconstrucción debe ser cuidada igual que un músculo que se fortalece con constancia. La oración es el ejercicio espiritual que mantiene firme lo que Dios restauró. No es religión, es mantenimiento emocional. No es obligación, es medicina. No es rutina, es nutrición para tu alma. Hay días en los que sentirás la tentación de volver a tus viejas defensas, volver a reprimir, volver a callar, volver a esconder lo que te incomoda. Pero ahí es donde la oración se convierte en ancla. Te recuerda que no necesitas cargar nada solo. Te recuerda que no estás retrocediendo, estás aprendiendo. Te recuerda que no debes temer la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad entregada a Dios se convierte en fortaleza. Y cada vez que oras, aunque sea unos minutos, tu alma se alinea de nuevo con la verdad que Dios ya depositó en ti. Caminar sanado también significa aceptar que ciertos pensamientos volverán a tocar la puerta. No para dominarte, sino para comprobar si recuerdas quién eres ahora. No temas cuando eso ocurra. No te sientas mal por sentir. La sanación no borra tu humanidad, la redime. Y cada vez que te detienes, respiras y oras, estás reafirmando la identidad que Dios está construyendo en ti. Estás diciendo con tu vida que tu historia ya no está dirigida por el dolor, sino por la presencia que te acompaña. Cuando haces de la oración un hábito, incluso lo que antes te desestabilizaba empieza a perder poder. Empiezas a caminar con una seguridad que no depende de resultados externos. Una seguridad que nace de saber que Dios está trabajando en ti continuamente. Empiezas a vivir con una sensibilidad nueva, no una sensibilidad que te fragiliza, sino una sensibilidad que te permite escuchar la voz correcta. Esa voz que no te presiona, que no te exige, que no te condena. Esa voz que te guía con firmeza y compasión. Caminar sanado significa que la sanación deja de ser un evento emocional y se convierte en una transformación diaria. Significa que el dolor ya no dicta tu rumbo. Significa que no te defines por la herida, sino por la mano que la tocó. Y mientras sigues avanzando, la oración se vuelve ese espacio donde Dios continúa fortaleciendo lo que ha comenzado en ti. Lo que Él inició no se detiene. Lo que Él tocó no se pierde. Lo que Él restauró no retrocede. Tu paso ahora tiene un ritmo distinto, porque no caminas hacia la sanación, caminas desde ella. Cierre poderoso. Lo que Dios tocó hoy no volverá a ser igual. Hay momentos en la vida que no parecen extraordinarios desde afuera, pero que cambian tu historia desde adentro. Momentos donde no hubo aplausos, no hubo luces, no hubo señales dramáticas, pero algo dentro de ti dio un giro que nadie puede negar. Este instante es uno de ellos. No necesitas entender cómo ocurrió.
No necesitas sentir algo espectacular. Basta con reconocer que mientras escuchabas, algo empezó a moverse en tu interior. Algo cedió, algo se aflojó, algo dejó de luchar, algo se entregó. Y lo que Dios toca, aunque sea en silencio, no vuelve a su forma anterior. Dios no trabaja con prisas, pero tampoco trabaja en vano. Si Él te trajo a este momento, es porque había una obra pendiente en tu alma, una pieza suelta que necesitaba orden, una herida que pedía ser vista, un cansancio que ya no podías ocultar, una carga que te estaba restando vida. Y hoy, a través de esta oración, Él entró precisamente ahí, no para remover dolor sin propósito, no para confrontarte sin consuelo, sino para comenzar una sanación que ya está dando sus primeros frutos, aunque aún no puedas ponerlos en palabras. Lo que Dios tocó hoy comenzó de adentro hacia afuera, como una semilla que aún no ves, pero que ya está viva. La transformación interior no siempre se siente de inmediato. A veces se revela en tu próxima reacción, en la forma en que duermes esta noche, en la manera en que respiras mañana, en un pensamiento que antes te hería y que ahora no tiene el mismo poder, en una memoria que antes te aplastaba y que ahora solo te recuerda cuánto has avanzado. La sanación divina no es un espectáculo, es un proceso silencioso que se manifiesta en los detalles. Dios tomó lo que le entregaste, no como quien recoge un objeto, sino como quien recibe una historia. Y cuando Dios recibe algo, no lo devuelve igual. Él lo transforma, Él limpia, Él reordena, Él reconstruye, Él sana. Lo que tú pensaste que era un peso sin solución, ahora está en manos de quien sabe convertir cargas en propósito, lágrimas en claridad, heridas en sabiduría y fragilidad en fortaleza. Y ese intercambio no queda inconcluso. Dios completa lo que inicia, aunque tú aún no entiendas el cómo ni el cuándo. Este es un momento para reconocer algo profundo. No importa cuánto tiempo llevaste cargando esto, no importa cuántas veces intentaste sanar solo, no importa cuántas veces te quebraste antes. Hoy comenzó algo distinto. La mano que te sostuvo mientras orabas no va a soltarte cuando salgas de este momento. La obra que Dios inició aquí sigue contigo cuando termines este video, cuando vuelvas a tu rutina, cuando regresen los desafíos. Lo que Él plantó hoy seguirá creciendo en silencio mientras tú sigues avanzando. Y aunque mañana tus emociones no coincidan con lo que sientes ahora, la obra no se detuvo. Aunque un recuerdo regresara, la herida ya no es la misma. Aunque una duda aparezca, ya no tiene la misma raíz. La sanación no se evalúa por intensidad emocional, sino por lo que Dios afirmó en tu espíritu. Y hoy Él afirmó algo, que tú no estás solo, que no seguirás cargando lo que te quebraba, que tu interior ya no será territorio de silencios no procesados, que tu dolor no tendrá la última palabra. Lo que Dios tocó hoy no volverá a ser igual, porque tú no eres el mismo que llegó aquí. Llegaste con un peso y ahora llevas una promesa. Llegaste con confusión y ahora llevas claridad. Llegaste con heridas abiertas y ahora llevas una obra que comenzó a cerrarlas desde dentro. Tal vez no lo ves todo, pero ya empezó. Tal vez no lo entiendes todo, pero ya está ocurriendo. Tal vez no lo sientes todo, pero ya fue sembrado. Este es un cierre, pero no es un final. Es un comienzo. Un comienzo donde caminas desde la sanación, no hacia ella. Donde aprendes a vivir con un corazón menos cargado y un espíritu más atento. Donde la oración se convierte en lugar de encuentro y no solo en auxilio. Un comienzo donde Dios toma el protagonismo de tu proceso interno y tú aprendes a descansar en Él de manera más profunda, más consciente y más real. Lo que Dios tocó hoy no volverá a ser igual, porque cuando Dios toca, sana. Cuando Dios sana, transforma. Y cuando Dios transforma, nada puede regresar a lo que era antes.
Si este momento tocó algo en tu interior, si sentiste que Dios movió una pieza que llevaba demasiado tiempo quieta, te invito a no cortar este proceso aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que cada nueva oración siga fortaleciendo lo que Dios comenzó hoy en tu vida. No estás caminando solo. Este espacio existe para acompañarte, para sostenerte y para recordarte que tu sanación no es un evento aislado, es un camino continuo. Comparte este video con alguien que necesite esto mismo. Tal vez esa persona está librando una batalla interna que no se atreve a decir. Tal vez su silencio pesa tanto como pesaba el tuyo y nunca sabes en qué minuto Dios puede usar esta oración para liberar, iluminar o restaurar lo que parecía perdido. Déjame tu comentario y cuéntame qué parte de esta oración resonó más en tu espíritu. Te leo con respeto y con intención. Oro por cada persona que escribe aquí. Oro por su proceso, por su corazón y por la obra que Dios está realizando en lo profundo. Gracias por dar este paso. Gracias por abrir tu alma. Gracias por permitir que Dios te toque. Lo que comenzó hoy seguirá creciendo. Y aquí estaremos, caminando contigo, fortaleciendo tu fe, una oración a la vez.